Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, 4 de mayo, continuamos con nuestras entrevistas en un tema que posiblemente la gente no le esté dando mucha importancia. Y no le está dando mucha importancia porque no se habla, pues, justamente de estos temas y no se toman en cuenta teniendo una emergencia sanitaria. Muchas veces nos preocupamos obviamente de cosas primordiales como es la alimentación, cómo vamos a conseguir temas económicos y todo lo demás, pero nos olvidamos de algo primordial y algo primordial es la seguridad. Y también nos olvidamos de que dentro de la seguridad existen empresas de seguridad que no han parado, empresas de seguridad que están trabajando y que a pesar de la cuarentena, a pesar de la crisis sanitaria, ellos siguen prestando servicios. Igual, todos los guardias de seguridad y todos los involucrados pues han seguido trabajando normalmente. Entonces, eso también nos preocupa y al mismo tiempo pues nos hace ver de que mucha gente no toma en cuenta este sector porque, no sé, pues posiblemente le vean como un tema que no es tan importante, pero nosotros sí le queremos dar esa importancia y por eso hemos invitado al asesor jurídico o asesor, sí, asesor jurídico de FENASPE, el doctor Julio Obando, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, distinguido periodista, y a los seguidores de este importante medio digital. Bueno, queríamos preguntarles cómo está la situación de las empresas de seguridad, eh, cómo han hecho para enfrentar esta crisis sanitaria, qué ha pasado con el talento humano que ustedes obviamente administran y cuáles son las seguridades que les han brindado ustedes y obviamente el Estado para todas las personas que están involucradas en el tema de la seguridad. Gracias. Para complementar lo que usted decía, que posiblemente la ciudadanía no sabe, y a lo mejor es un tema de poca importancia para la ciudadanía, no es así. Permítame indicarle que la norma legal que posibilita desviar dineros públicos al bolsillo personal de quienes están en los gobiernos de turno es la ley de contratación pública que maneja la CERCOV. Sí. De tal manera de que a través de esta ley todos los contratos públicos de toda índole que suscriben pueden llevarse la plata a su bolsillo de manera fácil. Consecuentemente, los contratos de seguridad privada que suscriben las empresas públicas con empresas de seguridad privada lo hacen a través del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública, como decía, que maneja la CERCOV, que es a través de la contratación inversa electrónica, que les permite firmar contratos por debajo del mínimo. ¿Y qué es por debajo del mínimo? Hay un estudio hecho por el Gobierno Nacional de hace un año atrás, de que el mínimo por puesto de trabajo es $3,200 para pagar el salario básico en ese entonces de $384 al trabajador de la seguridad privada más beneficios de ley. Entonces, como les permiten y la ley les obliga, entre comillas, firmar bajo el mínimo, firman contratos de seguridad privada por $2,500, por $2,000, por $1,800. Y la pregunta es, ¿cómo la empresa de seguridad privada subsidia la diferencia con los trabajadores? La pregunta o la respuesta es, pues nadie. El empleador, las empresas de seguridad privada que suscriben contratos bajo los 3,200, utilizan esta forma de contratación como una estafa al trabajador. Pues sabiendo que no pueden pagar el mínimo con contratos de $2,500, $2,000 y hasta $1,800, cuando ya suscriben el contrato,
entre el contratante, llamada la empresa pública, que cubre el 75% de los puestos de trabajo a nivel nacional, como una empresa de seguridad privada. Recién en este momento la empresa de seguridad privada llama, ubica a trabajadores que no tengan trabajo para suscribir contratos de trabajo. Les hacen trabajar 2 o 3 meses, no les cancelan, con la justificación de que el contratante no les paga. Y el trabajador, como necesita del sueldo para comer con su familia, se ve abocado a renunciar del puesto de trabajo. Y ahí nace el viacrucis del trabajador de seguridad privada, de empezar a insistir cada 8, cada 15, cada 30 días para ver cuándo le cancelan los meses atrasados. Y muchas empresas corruptas se quedan con el dinero del trabajador y no les cancelan. Consecuentemente, el problema de fondo entonces que tenemos que resolver, FENASPE, los trabajadores de la seguridad privada e incluso el pueblo ecuatoriano, es la reforma de esta ley perversa de contratación pública que fue dictada por la Asamblea Nacional, creo que por el año 2012, para la forma de esquilmar los dineros del Estado en beneficio de quienes suscriben los contratos. Ahora, bueno, esto quiere decir que entonces las empresas entre públicas y privadas están adeudando totalmente a las empresas de seguridad. Efectivamente, las empresas de seguridad se justifican que como el contratante, la empresa pública, les adeuda de 2 a 4 meses, no tienen dinero para pagarles. Y el gobierno, la pregunta entonces, sabiendo que existe un estudio que un puesto mínimo es de 3.200, ¿por qué suscriben un contrato por $2.500, $2.000? Ahí nace la actitud premeditada y dolosa de estos funcionarios públicos para estafar a los compatriotas, para burlarse del derecho de los trabajadores. Ese es el Estado que tenemos, un Estado de mentira, de explotación, así como se evidenció en esta pandemia del coronavirus, que el gobierno no pudo dar datos, y no es porque no pudo, sino porque no quiso, porque tenía orientaciones externas de crear la confusión, el terror, el miedo, de que el virus era mortal y de que si salen se contagian y se mueren, y poder cambiar las reglas del juego, es decir, en la estancia donde hay 10 trabajadores van a trabajar 5, para no contagiarse y no morirse, y los 5 tendrán que cubrir las actividades de los 10. Entonces reducen el personal a la mitad, como lo están decretando ya el gobierno nacional, y también congelan los precios o las remuneraciones del trabajador, y hasta amenazan con descontarles el 10% de la remuneración al sector público y en las empresas privadas. Y con seguridad, los precios de la materia prima bajarán y los derivados aumentarán galopantemente, yendo en desmedro de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Es ahí entonces donde nace la necesidad de que los trabajadores se organicen para de manera conjunta, en un solo puño, poder tener fuerza y obligarle a las autoridades a que den cumplimiento. Cuando decimos obligarles a las autoridades, entran las siguientes. Cuando hay un contrato con dineros del Estado, firmado entre la empresa pública y la empresa de seguridad privada, ahí tiene que participar el organismo previo concurrente, que es la Contraloría General del Estado. ¿Qué están haciendo con esos dineros? ¿Están siendo bien invertidos o están causando daño? Tiene que participar el SRI. Como también en las compañías de seguridad privada manejan armas, participa la Policía Nacional a través del COS. Y cuando ya firman el contrato entre la empresa pública y las compañías de seguridad privada, nace un segundo elemento, que es la relación bilateral de trabajo, cuando suscriben un contrato a la compañía de seguridad privada con el trabajador. ¿Quién tiene que entrar a vigilar el cumplimiento del derecho del trabajador que no sea conculcado? El Ministerio de Trabajo, el Seguro Social, para ver si la retención de los aportes los están depositando en el IES. Y hay algunas empresas que les retienen los aportes y no los depositan al IES. Y eso es un delito penal de 1 a 3 años de cárcel,
que así lo tipifica el artículo 242 y 243 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, estamos viendo en todo este escenario que de acuerdo a la ley de servicio público, un funcionario no va más allá que la ley le permite. Entonces, el Ministerio de Trabajo simplemente con las inspecciones, de ahí queda el informe y no puede hacer nada más. Pero yo les he dicho y le hemos exigido al ministro de Trabajo, Maderos, que renunció, que la ley les obliga que cuando un funcionario público prevé la presunción de un delito de acción pública, está obligado a denunciar a la Fiscalía para que inicie la acción penal en contra del empleador que retiene los aportes al IES y no los cancela. Pero el Ministerio de Trabajo no lo ha hecho y el IES tampoco lo ha hecho. Claro, este problema no es que viene ahora con la pandemia, esto ya lo tenían antes, sino que ahora pues, obviamente se recrudece por el hecho de que ustedes han tenido que soportar, o sea, en este caso los trabajadores de la seguridad han tenido que soportar muchas veces dobles turnos, han tenido que soportar que les acumulen horas que posiblemente no se les podrá cancelar. O sea, y aparte de eso, digo yo, en un presumible contagio, tampoco pueden ser atendidos por el seguro porque no están al día las empresas en los aportes de cada uno de los trabajadores. Efectivamente, lo que usted aprecia e indica es real. Dos elementos. El primero, que aprovechándose como objetivo y fin de la pandemia, van a obligarle a los trabajadores, primero reducir personal. Sí. De 10 trabajarán 5. Y los 5 tendrán que cubrir el puesto o los puestos de los 10 trabajadores, es decir, doble jornada, más carga de trabajo para el trabajador de seguridad privada. Primer elemento. Y segundo elemento, que el gobierno, en el momento que declara que el contagio del coronavirus no es riesgos de trabajo, imagínense, el gobierno restándole la autonomía al Seguro Social de la Dirección Nacional de Riesgos de Trabajo, que es el organismo competente para determinar qué tipo de enfermedad es riesgo de trabajo, simplemente el gobierno hace lo que le da la gana y emitió una disposición diciendo que la contaminación o el contagio del coronavirus no es riesgo de trabajo ni enfermedad profesional. Y el trabajador tendrá que demostrar en forma científica o con los parámetros del contagio para que se le califique entonces como riesgo de trabajo o enfermedad profesional. Eso, señor periodista, es una burla a la dignidad del ser humano de los ecuatorianos. ¿Por qué es una burla a la dignidad de los ecuatorianos? Porque ni siquiera la academia, la ciencia, los científicos a nivel nacional han podido determinar dónde está el coronavirus, porque es invisible. Y nos han dicho que los síntomas se los evidencia a partir del tercer día hasta el séptimo día. En consecuencia, ¿cómo puede un simple, silvestre y común ecuatoriano, como usted, como yo, o como un trabajador, demostrar científicamente en qué sitio se contaminó? Por demás absurdo. Esa situación entonces conlleva a un tercer elemento, que el trabajador de seguridad privada se verá abocado que en esta crisis económica, en donde los empresarios dicen que el gobierno tiene que endeudarse para que les dé plata a ellos para asegurar el trabajo y la producción, y el gobierno siguiéndoles el juego para cumplir con sus exigencias y apetitos, la crisis descarga sobre los trabajadores, se va a quedar sin plata, porque ya se quedó con 326 millones que pagó a los tenedores de la deuda externa en este mes de abril, y la exigencia es de que en agosto tiene que pagar 330 millones. Si usted suma 330 más los 326, ahí están los 650 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Lenin como retribución por las medidas que está llevando a la Asamblea Nacional para que las apruebe. Es decir, tenemos un gobierno encabezado por el señor licenciado Lenín Moreno como presidente, un gobierno mentiroso, sumiso a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, amigo incondicional de los empresarios, que se preocupa de la economía privada del capital antes que la salud y vida de los ecuatorianos. Y va a decir consecuentemente que no hay plata para cumplir con el pago a las empresas privadas,
Y las empresas privadas, haciéndose eco de eso, porque saben que firmaron contratos inferiores a los 2.300, no les pagarán a los trabajadores. ¿Qué conviene? ¿Qué deben hacer los trabajadores? Lo que manifiesta hace un rato. Primero, organizarse en cada ciudad. Y segundo, exigir a las autoridades competentes. En este caso, es obligación del defensor del pueblo velar por los derechos del ecuatoriano, que es el derecho a recibir el sueldo, una retribución a más del Ministerio de Trabajo. Y de esa manera unificada, consolidada, poderles asistir como abogados de manera filántropa, porque el trabajador no tiene dinero. Así es. Ni siquiera tiene dinero ahorita para comer, peor para pagar al abogado. Pero ahí entonces la responsabilidad de algunos colegas abogados que tendremos que trabajar de manera filántropa al servicio de los trabajadores y del pueblo para poder dar un aporte a los sectores más desprotegidos que son los trabajadores del Ecuador. Así es, y la importancia de que los trabajadores hagan valer sus derechos. Lo que usted había señalado sobre el tema del Ministerio de Trabajo y estas resoluciones que dicen o no reconocen al virus del COVID-19 como una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Lo habíamos tratado justamente hoy en la mañana con otro colega suyo, con el doctor Juan Manuel Bermúdez. Y obviamente ahí lo que usted bien dice, ¿no? O sea, se saltan inclusive la legislación de riesgos del trabajo. El IES no se ha pronunciado para nada. Bueno, sabemos que están ahorita en una transición. Está entrando el señor Jorge Guate de hacerse cargo del IES. Y una vez de que con bombos y platillos le hacen una despedida al señor Granda en medio de tremendos actos de corrupción, tanto de las mascarillas como de las fundas para cadáveres. Y tenemos este problema, o sea, más gente sin trabajo porque hay empresas que no tienen para pagarles. ¿Y quién es el causante de todo esto? El Estado, que no paga a estas empresas que desde un principio hicieron mal el proceso de contratación, porque como bien dice usted, hay eh, empresas que contratan a menos del valor normal que deberían contratarse. Ahora, ¿cómo FENASPE ustedes qué acciones están tomando? Señor periodista, aprovechando esta declaración pública, voy a solicitarle que esta entrevista en el video o audio nos posibilite la dirección electrónica para difundirlo a través de WhatsApp a los grupos de trabajadores que no tienen acceso posiblemente de manera directa al canal y vayamos difundiendo. En el momento en que decimos que el gobierno nacional es el responsable, yo diría efectivamente sí, como cabeza de familia, porque la familia ecuatoriana dependemos de las decisiones políticas que tome el gobierno nacional, pero en parte también hay una corresponsabilidad de los propios trabajadores. Si usted revisa las resoluciones del Consejo Directivo del IES desde el año 2015 para acá, va a darse cuenta que el Consejo Directivo viene funcionando solo con el representante del presidente de la República y el representante de los empleadores. La pregunta es, ¿dónde están las centrales sindicales que no se ponen de acuerdo para que designen el representante de los trabajadores ante el directorio del IES? No hay. Los trabajadores no están representados en el Consejo Directivo del IES para equilibrar los apetitos políticos con los derechos de los trabajadores. Los que están haciendo y deshaciendo es el gobierno aupado con los empresarios para hacer y deshacer de los intereses del Seguro Social, y es por eso que las autoridades del seguro no dicen nada. Claro, están calladas, no han dicho nada. Efectivamente están calladas, y además, yo como abogado conozco e indico que el IES se ha convertido en un antro de corrupción. Los servidores públicos que mantienen contratos ocasionales desde el año 2016, sujetos al trabajo, y que con las enmiendas constitucionales pasaron a la ley de servicio público, y en la decisión de la Corte Constitucional, que en el año 2018, en agosto,
dejó sin efecto las enmiendas dadas en diciembre del año 2015, es decir, que la ley regresa a su estado anterior, esos trabajadores sujetos al Código de Trabajo tienen que estar sujetos al Código de Trabajo, pasarles al beneficio del Código de Trabajo, o por último, que les firmen un contrato sujeto al Código de Trabajo desde el año 2015, o un contrato indefinido a la fecha actual. En vez de hacer eso, lo que la ética, la moral, la justicia y la verdad, la Constitución y la ley determinan, les están dando por terminados los contratos a los servidores del IES porque firmaron un contrato con la ley de servicio público. ¿Para qué dan por terminados contratos? Siendo el IES una institución autónoma que se rige por su propia normativa, les interesa que queden puestos vacantes, esas vacantes, para poder entregarle a terceros, y ahí sí tendríamos que investigar a qué precio les están entregando, a más de los concebidos negocios, que justamente en pandemia se les ocurre contratar por 1.400.000 con una connotada periodista de un medio convencional nacional, ¿sí? Se les ocurrió comprar mascarillas a $12 cuando afuera valían $1.50, y si no hubieran habido medios digitales, no sé si el suyo pasó, pero como el suyo y muchos más, que han jugado un papel muy importante, desnudando las verdades y orientando a la opinión pública, no hubiéramos conocido. Consecuentemente, yo sí quiero felicitarle a usted por esa entrega de poder orientar en la medida de las posibilidades a la opinión pública de lo que realmente ocurre y cuáles son los intereses políticos del gobierno y de instrumentos internacionales para enriquecerse más sobre la explotación, sudor y lágrimas de los trabajadores y sobre la apropiación indebida de las riquezas nacionales y de los fondos públicos del Ecuador. Exactamente, sí, muchísimas gracias, sí, le tomamos esa felicitación, muchísimas gracias. A pesar de que el señor presidente en cadena nacional anda diciendo que nosotros somos la otra pandemia, ¿no? Que dice que nosotros somos los propagadores de las fake news. Pero bueno, aquí con documentos, con testimonios estamos diciendo que no es así, que las cosas se dicen por su nombre y que qué pena que otros medios, los medios tradicionales, no estén tomando en cuenta eso. O como ahorita acabo de recibir, vea, es chistosísimo. El día viernes, jueves o viernes, se dio la desvinculación del director, del exdirector del hospital, del Hospital Espejo. Y fue denunciando él la corrupción. Bueno, ahora ya le han puesto como que él ha firmado un proceso de contratación, pero tenemos aquí para desvirtuar la imagen de que el doctor Izquierdo declaró desierta esa contratación. Y parece que eso es lo que les molestó y por eso le votan. Porque declara desierta y no se dio pues el negociado que querían hacer. Entonces, eso no es fake news. Aquí están los documentos. Aquí está la declaración del mismo doctor Izquierdo, a quien ojalá podamos tenerle también en nuestro medio. Pero esas son las cosas que tenemos que decir. No podemos callarnos ante lo que está pasando y ni tampoco podemos callar ante el reclamo de ustedes, los trabajadores de la seguridad, que se merecen pues obviamente todo el respeto y tienen los mismos derechos que todos. Sí, efectivamente, nosotros sabemos de que la credibilidad del 3 o el 4% con el cual maneja la administración el gobierno de Lenín Moreno ya no tiene aceptación, ni le cree el pueblo ecuatoriano, los trabajadores. Por eso es la imposición de la fuerza para acallar la protesta y la movilización social. Y tratarán efectivamente de aprovecharse de la política del distanciamiento para evitar la movilización, la protesta a los dictámenes que son realmente una violencia psicológica, que es un terrorismo de Estado, lo que están haciendo, y ya lo hemos visto. Terrorismo de Estado fue cuando le votaron de la presidencia al señor Evo Morales de Bolivia, claro. Y por la fuerza pusieron a una presidenta que no tiene ningún amparo legal y constitucional. Y ante la protesta de Chile,
si no hubiera habido esta pandemia, el gobierno hubiera tenido que renunciar. Y si no hubiera habido el estado de excepción y con las medidas de la flexibilización laboral, que significa dar desconocidos los contratos suscritos con los trabajadores y que los empresarios hagan de la suya, el pueblo del Ecuador se hubiera levantado, venciendo la criminalidad de la protesta social. Pues el que tiene hambre, el que se muere de hambre, estará dispuesto a salir a las calles, a morir en las calles y no morirse de hambre en la calle, en la casa, perdón. Entonces, en esas circunstancias, señor periodista, los trabajadores del pueblo somos la contradicción de los intereses del capital. Y siendo la contradicción de los intereses del capital, efectivamente nos ven a los trabajadores, a los dirigentes, a los profesionales que de una u otra manera comulgamos con la verdad y la justicia, a los periodistas que como usted y otros tienen la valentía de enfrentar la mentira con los micrófonos de la verdad, somos la pandemia de la oposición a esos intereses que socapan la corrupción para llevarse a sus arcas lo que no les corresponde. Perfecto. Queremos agradecerle, doctor Obando, por haber acudido a nuestro medio de comunicación. Queremos agradecerle por todos sus criterios y obviamente la puerta siempre abierta para que nos venga y nos cuente cómo va la situación de los trabajadores de la seguridad. Estamos muy atentos. Es un tema que debemos tratar porque derechos tenemos todos, más aún quienes arriesgan su vida dándonos seguridad, en este caso las de los guardias o las personas que se encargan de la seguridad privada. En este caso también queremos agradecer a todas las personas que se han conectado, que nos han hecho sus comentarios. Nosotros continuaremos haciendo igual entrevistas durante todo el día hasta las 8 de la noche donde tendremos nuestro editorial. Muchísimas gracias, doctor. Su mensaje final. Gracias a usted, señor periodista. Agradecer a los seguidores de Medio Digital, porque a través de estas opiniones que son dadas sin temor, desnudando una verdad, nos permitirá generar opinión pública y dar esa orientación que necesitan los trabajadores del pueblo ante la desorientación del gobierno de turno y de los medios masivos de comunicación que conjugan los intereses del gobierno y de los empresarios. Buenas tardes por su atenta invitación. Muchísimas gracias a usted nuevamente y gracias a todos. Pueden acceder a esta entrevista que queda colgada en nuestra fanpage de Hoja de Ruta en Facebook, también en la fanpage de Ciudadanía en Resistencia en Facebook y de Otras Voces en Facebook. Más tarde, ya a partir de la noche, estará en nuestro canal de YouTube y la repetición del audio, obviamente, por www.hojaderuta.org, tanto en la noche y ya casi la madrugada para las personas que están en otros lugares del mundo, y el día de mañana a partir de las 6 de la mañana también se repiten todas las entrevistas. Muchísimas gracias nuevamente a todos y regresamos más tarde con más entrevistas aquí en Otras Voces de Hoja de Ruta Radio.